Bien, habíamos quedado aquí cuando ponemos punteros como atributos de clase. Dice, los punteros son efectivos cuando encapsulamos en clases porque podemos controlar su tiempo día y debemos tener cuidado con la copia baja o copia profunda. En este caso, tenemos un arreglo de los nombres de los cursos, que es un puntero string, como un atributo privado de la clase student, y tenemos el contador del número de cursos. El problema pasa cuando, por ejemplo, aquí yo tengo el constructor que crea este arreglo de 50 elementos con los nombres de los cursos, ¿sí? Y el contador en cero. Y como hemos dicho, cuando tenemos un arreglo en el heap, lo borramos con delete, paréntesis cuadrado y el nombre del arreglo. O el nombre del puntero a ese arreglo. En este caso, tenemos que hacer este constructor, este destructor, para asegurarnos que borramos la memoria del heap, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa ahora? Que puede haber problemas cuando copiamos el objeto. Por ejemplo, tenemos un objeto studentX que aquí al ser creado se llama el constructor y se crea el espacio de memoria en el heap para ese arreglo de 50 strings. Creamos otro estudiante utilizando el constructor copia, que es por defecto, que copia X e Y, y ahora agregamos el curso Elo 329 al estudiante X, suponiendo que existe ese método, ¿cierto? Que agrega en la posición 0. Y luego, también suponiendo que existe ese método, para no llenar de código aquí, getCourse en la posición 0. Esto imprime Elo 329, pero fíjense que estamos utilizando el del estudiante Y. Es decir, cuando utilizamos el constructor copia, por defecto, lo que hace es una copia baja. Lo mismo la asignación. La asignación, si yo hago Y igual X aquí, se va a copiar entonces el puntero a ese arreglo en el heap. Por lo tanto, ambos objetos van a tener un puntero que apunta a la misma parte. ¿Sí? Cuando pasamos un objeto por valor como argumento en una función, ahí, ¿qué pasa cuando pasamos un objeto por valor? ¿Se acuerdan de ese? Un argumento cualquiera por valor. ¿Qué es lo que hace? Entrega el valor y la variable dentro de la función toma ese valor, pero no toma simplemente toma el valor. La variable que está fuera de la función no está afectada. No se ha afectado. ¿Y cómo se logra eso que tú dices, Sven? Que solamente toma el valor y no la variable que está fuera del ámbito de la función no se afecta. Eso se consigue porque se crea una copia. Es decir, los parámetros copian el valor de la variable que está siendo usado como argumento en ese momento y son copiadas en una variable local de la función, ¿cierto? De esa manera, las variables locales de la función, los parámetros son variables locales que no afectan en el ámbito externo la función. Por lo tanto, si yo paso un objeto por valor a una función, lo que ocurre es que ese objeto se crea una copia. ¿Y cómo se crea una copia? Utilizando el constructor copia. Por lo tanto, nuevamente tenemos el mismo problema ahí, que va a realizar una copia baja. Si yo dentro de mis atributos tengo un puntero a algo más complicado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el constructor copia, por ejemplo aquí tenemos una función que utiliza como argumento por valor una instancia del objeto student, ¿sí?
Entonces, si nosotros creamos el estudiante José, y luego llamamos la función S, esta variable, este parámetro que es variable local de mi función foo, es inicializado usando S José, que es decir, el constructor copia. ¿Sí? La asignación también implementa una copia baja. Lo mismo si tenemos este estudiante José y luego otro estudiante S y hacemos la asignación, nuevamente vamos a tener el mismo problema de asignación baja. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces tenemos que crear un constructor copia apropiado para nuestro objeto. Y el constructor copia se define de esa manera, que es con el mismo nombre de la clase, con un argumento que es una referencia constante a student, y con esto el compilador sabe que este es el compilador, perdón, es el constructor copia. Entonces, copiamos el contador, dice count, pero cuando se trata de hacer el puntero al arreglo, ¿se acuerdan? De 50, creamos un nuevo espacio de memoria. ¿Sí? Entonces, en la copia que se crea hay un espacio de memoria diferente al del objeto original. Y luego ahí se copian los cursos en este nuevo espacio de memoria si es que hay que copiar cursos. ¿Sí? La otra operación que hay que hacer es cuando hay asignación, que también hay copia baja, entonces tenemos que hacer una sobrecarga del operador asignación, del operador igual. Y aquí esta era la notación de la sintaxis para hacer la sobrecarga del operador. El operador asignación toma dos objetos de la misma clase, así que puede ser definido como un método de la clase, ¿cierto? No como friend. ¿Se acuerdan que a veces teníamos el problema cuando un operador tomaba argumentos distintos a la clase? Eso tenía que ser hecho como una función externa y ser llamada como friend. En este caso, como los argumentos son dos objetos de la misma clase, ¿no? Se hace como un método. Y aquí en la asignación se borra lo que haya anteriormente en cursos, en ese puntero se borra. Luego se crea el espacio de memoria y se copian uno a uno con este for los contenidos de los strings en el objeto, en el arreglo del heap. ¿Se acuerdan? Y se retorna el objeto. Eso es lo que entrega. Entonces, en C, en C++, tenemos los que son los contenedores que vienen en la STL, la Standard Template Library, como son las listas y los vectores. Entonces la pregunta, ¿qué pasa con estos objetos? ¿Qué pasa con el constructor copia? ¿Y qué pasa con la asignación? En este caso no hay problema con el constructor copia y porque ya vienen bien definidos tanto la copia como la asignación. El problema es cuando nosotros creamos nuestros propios objetos y queremos hacer esas copias o asignaciones. En cierto sentido, la asignación es una copia. Así que por eso tenemos el problema con el constructor copia al inicializar y también con la asignación. Por ejemplo, en este caso aquí, bueno, no sé para qué lo puse, pero no hay problema. Digamos. Aquí, si hubiésemos tenido, en vez de un puntero en el heap a courses, hubiésemos tenido este vector de string llamado courses, no habríamos tenido problema en la asignación. Ni tampoco al pasarlo por valor. ¿Sí?
Preguntas. Fui muy rápido, tal vez, pero recuerden que tenemos punteros aquí, partimos con punteros en el heap, ¿cierto? Donde aquí cada uno de estos es creado con un new, ¿sí? Y en el stack tenemos un arreglo donde cada uno se almacena el puntero a cada uno de estos espacios de memoria. En el otro pedimos el bloque completo de memoria en el heap, y esto funciona como el nombre del puntero, lo podemos usar como el nombre del arreglo. ¿Sí? Eso es igual en C, esto es idéntico en C y C++, esto no tiene diferencia. Ahora, la otra diferencia que estábamos diciendo es cuando los tenemos dentro como atributos de una clase. Entonces aquí teníamos un puntero a un string en el heap. Perdón, un arreglo de string en el heap. ¿Sí? Y eso es lo que teníamos los problemas con la asignación y el constructor copy. Ya. Bien, entonces, ahora, herencia y composición en C++. Bien. Los principios son similares a Java, no son muy diferentes, con algunas diferencias, que a ver si recuerdo a medida que vayan pasando. Primero vamos a ver composición. ¿Qué es composición? Composición es que yo dentro de mi clase tengo un objeto de otra clase. Así es simple. Es decir, uno de mis atributos, ya sea público o privado, es un objeto de otra clase. ¿Y para qué yo quisiera hacer algo así? El ejemplo de las lámparas. La lámpara dentro del Intensiar la lámpara dentro del control para llamar el método, sí puede ser. Pero ahí puede ser, pero eso también se podría hacer por herencia. Se puede hacer por herencia también. Por herencia en Java era una, aquí podemos hacer múltiples. Sí, aquí no hay problema. Entonces, C++ tiene algo de filosofía diferente. Supongamos que yo quiero hacer un auto, ¿no? Una clase de un auto. Entonces voy a tener clases que van a ser el motor, la ventana, parachoques, las ruedas, la caja de cambio, etcétera, ¿no? Entonces cada uno va a ser objeto de distinta clase. Y luego, la clase auto va a ser la composición de distintos objetos, ¿cierto? Entonces, ahí se ve como natural pensar en composición porque estoy poniendo partes que integran un todo ahí. Y el auto, entonces el motor va a tener, por ejemplo, su propia interfase, que va a ser, por ejemplo, la cilindrada, el tipo de combustible, no sé, ¿cierto? Entonces, todos esos métodos que interactúan con las propiedades, con los atributos del motor, son parte de la interfaz del objeto motor, ¿sí? Pero lo típico es que yo lo haga privado y yo cree mi propia interfase para relacionarme con eso. O bien los puedo poner como público. Y en ese caso, quien use la clase auto tiene acceso a todas la interfaz de motor, de ventana, de parachoque, de caja de cambio, ¿sí? De rueda. Por ejemplo, aquí tenemos una clase que es X y que tiene un entero, tiene un constructor que inicializa el atributo en 0, tiene un setter, ¿cierto? Que sería este. Y tiene, que sería un mutators, ¿no? En C sería un mutators. Uno que lee, que no afecta, esta notación const quiere decir que este método no afecta el objeto, no lo cambia. Y permute que asigna y por 47. Permute. ¿Sí? Esto en el archivo useful.h y en el archivo composition.cpp tenemos otra clase i que tiene también un entero i como atributo privado y tiene
un miembro es un atributo del objeto X público, que es lo que se llama un embedded object. También se llama subobject, un subobjeto, en el caso de composición, es decir, el objeto que está dentro de mi clase. ¿Sí? Él o los objetos que están dentro de mi clase se le llaman subobjetos. Y también tiene un constructor y tiene una función f que, que setea el valor de i y una función g que retorna i. Entonces, si yo creo una instancia de i muy minúscula, pues i.f asigno a esta, o sea, accedo a esta función y le agrego el valor 47. Si yo quiero acceder al objeto embedido, al subobjeto x, tomo i.x, y lo que viene después, el punto, es toda la interfaz pública de x, que sería, que puede ser set, que puede ser read, que puede ser permute. Puedo acceder a todo esto de acá. Set.37, ¿sí? Herencia. Herencia es clave para la reutilización de código. En cierta medida, composición también es clave para la reutilización de código. Pero vamos a ver en qué se diferencia herencia de composición. Aquí vamos a utilizar el mismo objeto X, o sea, la misma clase X, y vamos a definir una clase I, y la sintaxis es esta, es I, public X. Esto quiere decir que la clase base es X. Esta clase I tiene un atributo también entero I que es diferente del atributo I de X. No son lo mismo. Entonces tenemos nuestro constructor que inicializa este atributo en 0. Tenemos una función, changed, un método, que le asigna a I el valor de permute. Pregunta, ¿cuál es este permute aquí? Aquí dice different name call. Permute, si ustedes se acuerdan, es una función de la clase base. Como yo estoy heredando público, ¿qué quiere decir eso? Que todos los métodos y atributos públicos de la clase base son también accesibles en la clase hija. ¿Sí? Por lo tanto, toda esta interfaz definida aquí, en la clase X, está disponible para la clase hija Y. Es por eso que yo aquí dentro de esta función change puedo llamar directamente esta función. ¿Sí? Y luego retornar Y, que en realidad no sé lo que hace. En realidad es una tontera. No tiene mucho asunto. En esta de acá, set. Fíjense que set de la clase hija tiene el mismo nombre, ese método, que esta función set de la clase base. Y no solo el mismo nombre, tiene la misma firma. Es decir, tiene los mismos argumentos y retorna el mismo valor. Desde esa perspectiva, es void y un entero. Es igual la función. Entonces, si yo quiero utilizar esta función, aquí hay una colisión de nombre. Por lo tanto, para evitar esa colisión se utiliza el operador de ámbito, de resolución de ámbito, el 2 puntos seguidos, y se dice la función set de la clase X, de la clase, en este caso la clase base. Y esto es cuando tenemos same name function call.
el mismo. ¿Por qué estamos redefiniendo entonces? No estamos redefiniendo. Bien dicho, estamos redefiniendo. ¿Por qué? Porque queremos. Digamos, estos ejemplos en realidad no tienen mucho asunto, es solamente para mostrar la funcionalidad. En I yo quiero que la función set se comporte diferente a cómo se comporta en la clase base. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí, estamos redefiniendo la función set, como bien decía Sven. Sin embargo, tenemos acceso a la función también, que se llama igual, de la clase base. Y para eso, para llamarlas, tenemos que hacer, utilizar este operador para evitar la ambigüedad. ¿Sí? Si no lo hacemos, ¿qué pasaría? No, si no hacemos esto, utiliza el set de esta clase y sería una llamada recursiva. ¿Sí? Ay. Pablo, perdón. No le explicó por qué sería recursivo. Si nosotros omitimos esta parte, el x dos puntos, estaría, si nosotros omitimos esto lo borramos, sería, lo que entendería el compilador es que estamos utilizando esta misma función, set, dentro de sí misma, por lo tanto sería una llamada recursiva. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí creamos una instancia de I, D, y D tiene acceso a change, que es este de acá. Tenemos que revisar X. Tenemos acceso a read. Read no está definido en I. La clase hija está definido en la clase padre, ¿cierto? La clase base. No tiene acceso a eso. Y tiene acceso a permute, que también es de la clase base. Y tiene acceso a set, que es de la clase, en este caso de la clase hija, ¿sí? De su propia clase. Change está aquí. Eso. ¿Existe la palabra super? ¿La equivalente a super? No. Esto es el equivalente a super. Muy buena la pregunta de Sven. En Java, ¿qué habríamos hecho nosotros? Super.set. ¿Sí? En este caso, el constructor no ponemos super punto el nombre de la clase, no, sino que ponemos super y el argumento, y era la primera línea en el constructor de la clase base, ¿cierto? Y eso inmediatamente suponía que era una referencia al constructor de la clase, perdón, la primera línea del constructor de la clase hija, y esa es una referencia al constructor de la clase padre, ¿sí? Aquí lo estamos haciendo de esta forma explícita. Pregunta. Si yo quiero, y la dejo planteada, si yo quiero utilizar el constructor, perdón, set, aquí, pero no el de la clase Y, sino el de la clase X. ¿Cómo lo hago? En D. La dejo planteada. La pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar set, pero de la clase X?
Sí, yo creo que sí, ¿no? X, punto Z. Sí, eso es lo razonable. Pero pruébenlo, ¿vale? ¿Ah? No estamos hablando de constructores aquí, estamos hablando de un método que se llama set, pero que es de la clase base. Aquí estamos usando este operador, ¿cierto? Para accesar la clase base. Porque hemos hecho una ¿cómo se llama? Redefinición de Z, la redefinimos. Entonces aquí sería d.x mayúsculas punto set y lo que queremos hacer. Si queremos hacerlo desde la instancia de, ¿cierto? Sí. Ya. Ya. En herencia, la clase base está precedido de la palabra public. ¿Y por qué? Porque por defecto todo se va a private. Si yo omito esto, sería que todos los métodos y atributos de la clase base son privados. En la clase hija, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que tienen que ser utilizados solamente por miembros, funciones miembros dentro de la clase. Y no pueden ser utilizados por otro objeto, otra función. ¿Sí? Es posible heredar de múltiples clases. Bueno, esto es una explicación de lo que pasó, que ya vimos que change, en el método change, la función permute de la clase base llamada aquí permute, y set es redefinida en la clase i. Ya. Perfecto, hasta aquí todo bien, pero, ¿sí? Coma. Sí. Así es. Para una clase, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, cuando estoy haciendo herencia y cuando tengo también composición, una filosofía, una buena práctica y que se obliga a realizar esa buena práctica en C++, es que tiene que estar todo inicializado antes de ser usado. Eso significa que, de hecho, buena parte de los constructores son dedicarse a inicializar bien las cosas, ¿cierto? Cuando teníamos atributos, ¿se acuerdan? Estáticos. ¿Se acuerdan? Atributos estáticos, esos tenían que ser inicializados antes de que comenzara el constructor, en la lista de inicialización, ¿sí? En este caso, tenemos una situación un poco diferente. Tenemos un subobjeto, que ya sea bien la clase base o bien la composición. Tenemos un subobjeto que tiene que ser inicializado también en el constructor. Entonces, cuando yo tengo esta situación, por ejemplo, tenemos una clase myType que hereda de var, cuyo constructor toma un argumento entero. Eso, en la lista de inicialización del constructor de myType, se pone aquí el i, var, que es la clase base, y la variable que lo inicializa. En este caso es la misma. ¿Sí? Y aquí luego llaves y parte el constructor. Cuando yo tengo composición y tengo un objeto miembro, en este caso tengo myType2 que hereda de var y contiene un objeto miembro m. En este caso, lo mismo, la definición del constructor con un entero i tiene la inicialización de la clase base con i
Y además aquí tiene en esta llamada m paréntesis, ¿qué estoy haciendo? Estoy llamando al constructor del objeto, cualquiera sea su clase, m, inicializándolo con el valor i más 1. ¿Sí? Y luego viene las llaves, el cuerpo del constructor. Esto es una muy buena práctica, incluso antes de que se empiece a ejecutar el constructor. Si el constructor se hace cargo solo de inicializaciones, lo frecuente es que esté en la lista de inicialización. Entonces, puede ser también de que yo quiera inicializar tipos nativos, como enteros, flotantes, char, puntero a char, un string, etc. En este caso, en la clase X, también me lo permite la notación, porque yo estoy inicializando, no solamente inicializar el constructor de la clase base o inicializar un objeto miembro, en el caso de composición, sino que también atributos que son tipos nativos. Yo puedo utilizar esta notación i, que es el atributo entero i, paréntesis, y el valor el que se inicializa, f se inicializa en 1.4, c se inicializa, que es char, en el carácter x. Recuerden que esto es igual que c, que cuando es un único carácter, se usa comilla simple, ¿cierto? Y este caso aquí, S, con comillas dobles, lo que se está poniendo aquí en realidad es un string, que es un arreglo de caracteres. En el caso de los tipos C, son terminados en nulo. ¿Sí? Y aquí se inicializan tipos nativos. Ojo que ese no es del tipo string, es un puntero a char. ¿Sí? Esto es idéntico que C, los tipos, pero la inicialización es una funcionalidad de C++. También es posible inicializar una variable de un tipo nativo fuera de una clase. O sea, yo en parte del programa puedo decir int i igual 100, o puedo decir int i paréntesis 100. Esto es lo mismo. O en este caso, por ejemplo, int un puntero, un entero, igual new int 47. ¿Sí? Aquí se está produciendo la inicialización de un perdón, de ese espacio de memoria en el heap, que corresponde a un entero, con el entero 47. ¿Sí? Bien, vamos a ver esto. Esto lo vamos a ver en un ejemplo en código. Sí, claro. ¿Alguna pregunta? Bueno. Voy a traer el código por acá. Ya. Ya. Este es un ejemplo sacado del libro Thinking in C++. Y es un ejemplo donde tenemos una clase base que tiene una función f que, que utiliza polimorfismo, la función f aquí, que tiene dos versiones de sí misma. ¿Sí? En la primera retorna un entero y no modifica el objeto, dado que es constante, es un método constante, y entrega por la pantalla este texto que es base:\f\n, que esto es lo mismo que decir mayor en-line, el \n, solamente está dentro del, bueno, eso igual que C, y retorna 1. Luego tenemos la otra versión de f, que toma como argumento un string, retorna un entero, y también es constante, y retorna 1. Y luego tenemos una función g que no hace nada. ¿Sí? La primera clase
derivada de base, derived one, redefine, si ustedes se fijan aquí, redefine G, pero no toca ninguna de las dos versiones de F. Sí. Derived 2, ¿qué hace? Aquí redefine F, que retorna un entero constante, es decir, toma la misma firma que la primera versión de las Fs de la clase base, ¿sí? Y la redefine y dice derived F, ¿cierto? Y retorna 2. La clase derived 3, ¿qué hace? Toma F y la redefine nuevamente. No solo la redefine, porque en la redefinición, si ustedes se fijan, cambia el tipo que retorna, y lo único que hace es imprimir por pantalla. ¿Sí? Derived 3F. Tenemos una cuarta clase derivada, que es derived 4, que vuelve a redefinir F, esta vez el valor que retorna un entero y toma como argumento un entero y retorna 4. ¿Sí? Ahora, ¿para qué todo este jaleo? Se preguntarán ustedes. Si ustedes se fijan, aquí creo el string y lo inicializo S con hola, creo una instancia de derived one. Entonces la pregunta es si derived one, que hereda de base, debiera tener acceso tanto a ambas versiones de F, ¿cierto? De la clase base, dado que son públicas, son funciones, métodos públicos, y yo heredé base como público, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esto, derived de one, yo tengo acceso a la primera versión que retorna un entero, ¿sí? La primera versión que retorna un entero, ¿cierto? Que no toma argumentos. Y también tengo acceso a la segunda versión que toma como argumento un string. Por lo tanto, estas dos líneas, la 48 y la 49, debieran ser válidas, ¿sí? Pero la pregunta surge ahora cuando yo empiezo a redefinir F en las clases base. Tenemos derived 2 de 2, ¿cierto? Entonces, si yo hago de 2 F paréntesis, y vemos aquí derived 2 F paréntesis, esto es correcto porque lo que se está llamando es la función redefinida en la clase hija, ¿cierto? Se está llamando esta función. ¿Sí? Pero el problema empieza a ocurrir, ¿qué pasa si yo quiero hacer llamada a la versión que toma como argumento un string de la clase base? ¿Qué pasa? Lo vamos a ver. ¿Pero qué creen ustedes? Agarra la función de arriba, esta, y todo bien. No, no es tan simple porque en el caso anterior, o sea, en el caso cuando teníamos nombres diferentes, sí, no hay colisión de nombres, pero aquí estamos redefiniendo la función F. Es siempre F. Entonces, cuando llamamos esta, decimos, esta función F, que no toma argumentos,
y retorna un entero, ¿existe en mi clase derivada 2, derived 2? Sí, existe, la ocupo. Ahí no hay ambigüedad. Pero cuando quiero hacer f que toma como argumento un string, ya no estoy utilizando la que está en la clase hija, sino que estoy intentando usar la de la clase base. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar ahí? ¿Está disponible así, tal cual, o no? Vamos a ver. Luego, creamos una instancia de derive3, D3, y llamamos D3F. D3F es llamar a esta, no hay problema, pero ojo que esta no retorna un entero. Esta versión de F retorna void. Por lo tanto, no retorna nada. Si yo quiero hacer esta asignación, al entero X asignarle el resultado de esto, lo que estoy intentando aquí es llamar nuevamente a esta versión de la clase base, ¿sí? Que retorna un entero. Que tengo comentado. Derived4, D4, aquí toma un entero de argumento, retorna un entero. Por lo tanto, esta llamada, la de la última línea, hace referencia a esta versión, ¿sí? Y esta otra versión de 4F, que no toma argumento y retorna un entero, es nuevamente haciendo referencia a esta función de la clase base. Entonces veamos si podemos compilar esto. ¿Sí? Cuando la clase en privada redefine F, ¿por qué redefine solamente el que está como sin movimiento? O sea, quizás porque pero como que no lo veo intuitivo que decía redefinir solamente la primera F, si la próxima F, solo el uno no se Bueno, es porque lo que pasa es que uno es la firma de la función, o sea, los argumentos, y otra es lo que retorna. Bueno, en realidad aquí cambia una, puede ser cualquiera de las dos en realidad. Sí. Está redefiniendo F, sí. Sí. No sabría decir cuál en realidad. Sí, gracias por la precisión. No sé cuál de las dos está redefiniendo, o ambas en realidad. La pregunta, el comentario de Diego es que aquí, drive4, este es un entero, retorna un entero, pero las dos versiones de F retornan un entero. Una no toma argumento y la otra toma argumento en string. Y esta va a tomar como argumento un entero. Aquí, ¿cuál de las dos está redefiniendo? No sé. En realidad, no sé cuál de las dos. Y yo decía que hacía referencia a esta, no necesariamente. No sé si a esta o a la otra. No sé cuál de las dos. ¿Se entiende? ¿Hay manera de saber qué? Yo no sé cómo. A lo mejor sí hay, pero no sé cómo. ¿Vale? Sí, yo creo que puede haber alguna manera. A ver. Sí, yo creo que hay una manera. Sí. Ya. Aquí, entonces compilamos. ¿Cómo se llama esto? Name hiding. Tal cual, como está el código, con eso comentado, funciona, y esto es lo que entrega. Entrega base F, derived F, derived 2, derived 3, derived 4. Aquí, esta es la primera, que ustedes se fijan aquí. ¿Cómo se hace esto? En base, esta retornaba, es esta función la que se está llamando, cuando nosotros creamos y retorna un 1. Cuando hacemos esta asignación, aquí, estamos llamando a esta función de la base, ¿sí? Y que aparece aquí de esta forma. ¿Sí? Esta línea de acá es el resultado de la línea 48.
En la derecha superior, ¿Cómo? cuando estamos definiendo la primera en una. No está, es que Derived One no redefine ninguno. Entonces tiene disponible ambas. Entonces, esta es la primera versión que retorna entero y esta es la segunda versión que también retorna un entero, pero que toma como argumento un string. Entonces no hay error, funciona. Luego, derived D2 redefine F, ¿cierto? Y toma un entero aquí, retorna un entero, 2, y imprime derived 2 F. Y ahí lo que tenemos aquí, derived 2 F, y esto corresponde a la línea 51. ¿Sí? Este resultado aquí, derived 2, corresponde a la línea 51. Luego, derived 3, llamamos de 3F, y no retorna nada, y no toma argumentos, corresponde a la línea 54, que está acá, y la línea 58 corresponde a DF1. Ya. Entonces ahora empecemos a descomentar. La primera, que es en la clase derivada 2, tener acceso a la función f de la clase base que toma como argumento un string. ¿Cierto? Eso es lo que queremos hacer aquí con esta línea. Guardamos, volvemos a compilar y tenemos el error. ¿Qué nos dice el error? Dice, error, no matching function for call derived to f con un string, con una referencia al estándar string. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Ahí, en la línea 52. Dice note, candidate in const. Es que la que está candidata es la otra que no toma argumento. ¿Cómo podemos arreglar esto? El error está codificando. Lo que significa es que cuando yo en una clase base redefino una función, en este caso redefiní una función, la función redefinida en la clase hija es accesible, pero en la clase padre no. Por eso dice que no hay candidato. No está disponible. Porque la redefiní. La pregunta es, ¿qué pasa si yo hubiese hecho, qué línea era esta la que nos causa el error? La línea 52. Y si yo hubiese hecho eso, ¿cómo? Sí, nos estamos aludiendo a la clase paz. Veamos qué pasa. Este tipo de preguntas la resuelve el compilador. Compiló, por lo menos. Pero no sabemos lo que hacer porque no imprime nada la función con el string, ¿cierto? Pero podríamos hacerlo así, para que imprima algo, ahí, ¿cierto? Porque esa versión, la que no toma el string, sí imprimía algo. Entonces, lo volvemos a compilar. Esto responde a la pregunta que yo hice recién, ¿no? Sí. Entonces, con eso tenemos acceso. Tenemos acceso, pero tenemos que utilizar el operador de ámbito para definir, para separarlo bien. No está, aunque son públicas, las dos versiones de F de la clase base no quedan públicas en la, no quedan disponibles, sino quedan ocultas, ojo, en la clase hija. Pero esto pasa cuando existe la redefinición, como que nos confunde un poco porque en el ejemplo anterior, como que también había una definición tanto de funciones de la clase hija como de la clase padre, como que aquí es como... Sí, pero ahí no había redefinición de la misma
O sea, había una redefinición de la función y solo utilizamos la de la clase hija. No utilizamos como aquí, no intentamos utilizar la de la clase padre. Aquí estamos intentando utilizar la de la clase padre y dijimos, ¿cómo se usaría la de la clase padre? Entonces dijimos, a lo mejor poniendo el X mayúscula 2.2.z. ¿Te acuerdas? Bueno, aquí demostramos que esa afirmación era correcta. Mostramos que era correcta. Es lógico. Ya, en el caso de si yo quito el comento acá que la versión entera en D3, D3 que es drive3, no retorna un entero. Está redefiniendo la función y nuevamente si yo intento compilar, creo que no guardé, si intento compilar, aparece el error, el mismo error anterior, que no not ignorant as is ought to be. Void value not sí. Entonces ahí tira el error. ¿Sí? Y lo mismo con la otra versión que se arregla de la misma forma. Ahora el mismo caso de la otra línea de 4, la línea 57. Y aquí se juega. ¿Cómo? Estamos poniendo base por están definidas como public base, por eso ponemos público a ver la manda de Ya, cuando pongo público quiere decir de que en la clase hija, todos los atributos y métodos que son públicos de la clase padre son públicos también en la clase hija. Eso quiere decir cuando yo pongo public X, public cuando hago esta definición aquí. Todo lo que es público en base es público en derive4. Las funciones F son públicas, pero quedan ocultas cuando yo redefino F. Entonces, por lo tanto, tal cual, sin este operador de ámbito, tal así como está aquí, arrojan un error porque no están disponibles, están ocultos. Pero el operador de ámbito permite decir explícitamente, no, yo no quiero usar la F que está definida aquí, sino la F que está definida en la clase base. Esa es la que voy a utilizar. ¿Sí? Es un nombre, como le podría haber puesto X, el nombre cualquiera. No es, tú estás pensando que esto era una palabra reservada o algo así. No, base es cualquier cosa. Es para decir, esta es la clase base y las otras son las clases derivadas. ¿Sí? Bueno, ahí está el ejemplo. Ya. Herencia privada. Si omitimos public en la herencia, todos los métodos de atributos de la clase base son privados. ¿Sí? Se consigue prácticamente lo mismo si yo coloco un objeto como atributo privado de la clase. Lo mismo. Porque todos los métodos y atributos de la clase base quedan entonces como quedan privados, por lo tanto no son disponibles desde fuera de la clase. ¿Sí?
Y cuando esto ocurre, en realidad, dice que la mayor parte de las veces se usa composición, que la herencia privada se puso por hacer esto más completo. Pero que en general es más simple entender composición en ese caso. Bien, funciones que no se heredan automáticamente. Constructores y destructores. O sea, la clase hija tiene constructor y tiene destructor, pero los que provee el sistema, genéricamente. ¿Vale? Si yo tengo en la clase base, por ejemplo, un constructor que implementa copia profunda, por ejemplo, o un constructor copia que implementa la copia profunda, eso no se hereda. Y tengo que en la clase hija reimplementarlo de forma apropiada en la clase hija. El operador, la sobrecarga del operador asignación tampoco se hereda. ¿Y por qué? Porque el constructor y el destructor funciona sabiendo exactamente qué cosas tiene el objeto al cual pertenece, para inicializarlo o para destruirlo. ¿Sí? Y el constructor que se crea por defecto hace una inicialización como podríamos decir la intuitiva, ¿no? Miembro a miembro, ¿sí? La inicialización. Y en el caso del operador de asignación, también hace una copia miembro a miembro baja el que es proveído de forma automática. No se hereda la versión que yo he hecho para mi propia clase. Esa no se hereda. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? ¿No? Se crea uno que es el que provee el sistema. El constructor, aunque yo no lo defina en una clase, el sistema, el compilador me provee un constructor. Y lo mismo el destructor. Y lo mismo el constructor copia. Y lo mismo el operador asignación. Pero si yo en mi clase necesito hacer versiones modificadas del constructor, destructor, el constructor copia, asignación, esas versiones modificadas no se heredan. O sea, puedo usarlas. ¿Te fijas? Pero no están disponibles en mi clase hija para llegar y usar. En ese caso, dado que pero hay razones de peso para no reutilizar código en ese sentido, porque la clase hija supuestamente es diferente de la clase padre. Se basa, pero es diferente. Y esas diferencias tienen que estar reflejadas en el constructor. El constructor no puede, por ejemplo, tiene que saber qué inicializar, cómo inicializarlo y hacerlo bien. Digamos. ¿Sí? Herencia de miembros estáticos. Son heredados a la clase hija, los miembros estáticos. Si se redefine un método estático, el método correspondiente a la clase base queda oculto. ¿Sí? Como lo que vimos cuando se definía lo mismo. Y los métodos static no pueden ser virtual. Súper. Esto no quiere decir nada, ¿cierto? En este nivel. Voy a dar, me quedan 5 minutos, voy a hablar solamente de esto. ¿Sí? Lo vamos a ver a continuación qué significa eso virtual. ¿Se acuerdan ustedes? A ver, no se acuerdan, pero yo estoy tratando de hacer una referencia. Supongamos que yo tengo una clase que se llama instrumento. De hecho, es el ejemplo que va a venir cuando expliquemos virtual. Una clase que es instrumento, ¿sí?
Y el instrumento tiene un método que se llama play, que es toca, ¿sí? Y listo. Y esa es una clase base que yo voy a utilizar para, por ejemplo, crear una instancia, o sea, perdón, crear una clase heredada que se va a llamar, por ejemplo, viento, un instrumento de viento, ¿sí? Que hereda de instrumento. Y que va a tener una función que también se llama play, toca, que va a ser una redefinición de mi clase base. ¿Sí? Redefinición de la clase base. Ah. No. Ah, sí. Sí, sí, ya. Ya, ahí, hasta ahí todo bien. Es lo que hemos visto, ¿cierto? En Driver es lo mismo, ¿cierto? Pero me confundí con Play. No, tengo otra función externa, que no es miembro de ninguna clase, una función global, que va a tomar como argumento una referencia a instrumento. ¿Sí? Va a ser instrumento, ampersand, y. ¿Cierto? Esa referencia, como apunta a la clase base, al igual que en Java, me permite manipular la clase hija, que sería viento. ¿Sí? Entonces, yo dentro del cuerpo de esa función, esto es como jugar ajedrez mental, tienen que imaginarlo todo. Dentro de esa función, yo llamo a play. Digo, ¿se acuerdan que el argumento era instrument, ampersand y voy a decir i.play. Sí, bueno, lo voy a anotar. Lo voy a anotar porque, a ver, ¿dónde está el? No, si tengo una clase instrument, ¿cierto? Y que tiene un método público que se va a llamar void play, que no toma argumentos y que lo único que haga es tire algo por pantalla. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Luego yo creo otra función que va a ser una clase que va a ser viento, que hereda de instrument, ¿cierto? La voy a poner con mayúscula para tratar de ser así un poquito. Y que también tiene una redefinición de la misma función, play, y ¿qué va a hacer aquí? Va a decir cout, cout, y aquí winplay. ¿Sí? Backlash n. Va a ser las cosas más simples. Y aquí me comí un paréntesis y un punto y coma. Y aquí me comí el punto y coma. ¿Sí? Me falta definir el include, IOStream, el USTD estándar y toda esa cuestión. En fin. Tengo otra función que vamos a llamar toca, cualquier cosa, que toma
instrument, una referencia a instrument, que vamos a llamar I. Sumamos I mayúscula ya. Y lo que hace va a ser I.play. Nada más. ¿Sí? Tengo mi función que hace eso. Ahora, en el main, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, defino un objeto del tipo win y no sé, ¿qué puede ser? Cualquier cosa, flauta. ¿Sí? Y yo puedo llamar, toca la flauta. ¿Sí? Entonces la pregunta aquí, ¿eso es correcto? Compila. Primera pregunta, que como decía Linus Torvalds, si compila, está bueno. ¿Ah? Toca y hace una referencia al objeto que yo le estoy dando como argumento, y este tiene un método que se llama play, así que ambos tienen play. Instrument y win también tienen play, pero están redefinidos. Entonces, esto compila, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿qué va a desplegar por pantalla? ¿Instrument play o win play? ¿Sí? Va a decir instrument play. Y eso es un problema, porque claramente yo le estoy pasando la flauta y quiero que diga wind play. Entonces, esta cuestión no está funcionando como nosotros deseamos que funcione. Porque aquí, ¿y qué es lo que pasa aquí? Eso es lo que se llama, ¿se acuerda cuando vimos el early binding y el late binding en Java? El early binding quiere decir cuando yo le asocio al nombre de una función el cuerpo de la función. ¿Sí? Entonces, el compilador, cuando ve esto, ¿y de qué tipo es? Es del tipo instrument. Pero por subtipo, yo sé que con una referencia a instrument yo puedo llamar a cualquiera de las clases hijas, por lo tanto, pero el compilador no sabe que tiene que hacer un late binding, sino que va a hacer el early binding y va a asociar esta función allí a esto que está acá. Y por eso va a desplegar instrument play por pantalla. Para decirle al compilador, ojo, aquí tienes que hacer un late binding, se usa virtual. ¿Y dónde se usa virtual? Aquí. Ah, buena. Este caso no es como un abstract, porque en el caso de Java, en abstract, sería que en el caso de abstract, yo no tengo la implementación de la función. Solo la llamo. O sea, solo sé el tipo y lo que retorna, pero no el cuerpo. Eso es abstract, ¿cierto? Un método abstracto, y eso inmediatamente me define una clase abstracta. En este caso, yo tengo la función, tengo el método y tengo su implementación. Es más, y la tengo inline aquí. Ahí mismo. Para hacer una clase abstracta, tengo que tener un método abstracto, y para meter un método abstracto tengo que poner esto igual 0 aquí y no ponerle el cuerpo. Ahí lo hago abstracto. Entonces, cuando yo pongo virtual aquí en la clase base, quiere decir, ojo, haga late binding. Entonces, en este caso, y ya no tengo que ponerlo más, en todas las clases hijas se hace late binding, y aquí, cuando yo llame esta función, va a desplegar
Wing plane. Ya no va a ser ¿Qué cosa? Inline, no puedo hacer. ¿Qué cosa? No, no es inline. va a ser puro ley, ¿vale? Ley. Un late binding. Binding. ¿Se entiende? Entonces, los métodos estáticos no pueden ser virtuales. No puedo hacer un late binding. ¿Y por qué no? Porque va a depender de clases heredadas y de objetos, instancias. Y eso en el caso estático no podemos hacer. ¿Sí? Muy bien. Ah, usted que graba, ¿no? Sí, pero también lo y ahí muere. No, es virtual solamente. Luego vamos a ver clase abstracta y... ¿Cómo? Realmente virtual a la No. Ponerle virtual es para decir que haga late binding. En el caso de Java, Java hacía late binding cuando era necesario. Sabía. Aquí en C++, solo cuando yo le digo. Y la pregunta es ¿por qué? C++ tiene la filosofía de si yo no lo uso, no pago por ello. El hacer esto tiene un costo. Java todas las veces paga el costo. Python también hace late binding. Paga el costo todas las veces. C++ no. Por lo tanto, normalmente un programa en C++ es 10% más lento y tiene más overhead que un programa en C. Y muchas veces casi no hay diferencia. Entonces, está extremadamente optimizado como el caso de C. Por eso, cuando estas cosas que son como convenientes, no vienen por defecto y hay que especificarlas para no pagar el costo todas las veces.